Holy, holy, holy. Dios les bendice, amada iglesia, familia que está conectada en la página. El Señor les bendiga. Que hoy junto con nosotros puedan disfrutar del mensaje de Dios, de lo que Dios tiene para nuestra vida en esta tarde, que seguramente traerá sobre nosotros un pensamiento diferente, una visión diferente, que seguramente nos recordará esos principios en los que nosotros como sus hijos debemos de caminar. Vamos a hacer una oración, amada iglesia, porque tú eres santo, Señor, porque tú eres digno de gloria, de honra y de alabanza, de exaltación. Porque hoy, Señor, en esta tarde nuestros corazones los rendimos a ti. Tú sabes, Padre, lo que hay en mi corazón. Tú sabes si hay una tristeza, tú sabes si hay algún dolor, tú sabes si hay alguna aflicción, algún problema, alguna necesidad. Pudiera ser, Señor, que de los que hoy estamos escuchando tu palabra podamos sentirnos solos. Hoy, Señor, que tu palabra venga sobre nuestra vida y traiga, Señor, la respuesta que hoy necesitamos. Hoy, Señor, nuestro corazón está abierto a tu palabra para que sea tu Espíritu Santo el que hable a mi vida. Te pido, Señor, que hables a mi vida y que hagas un cambio, una transformación sobre mi vida. Que hoy se derribe, Señor, cualquier situación, cualquier obstáculo que ha estado operando sobre mi vida. Que hoy, Señor, yo pueda conocer y pueda tomar de ese Dios que tiene poder y tiene autoridad. Que tu Espíritu Santo nos hable en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, al ratito se sientan, ya menos se van a sentar como 40 minutos o una hora. ¿Cómo se llama la palabra de esta tarde? La palabra de Dios es perfecta. No puede ser perfecta. No es, a lo mejor es perfecta. No, pues dicen que probablemente es perfecta. Los hijos de Dios podemos decir con toda confianza: la palabra de Dios es perfecta. Es perfecta su palabra. Una palabra hermosa que por muchos años se ha estado expresando sobre nuestra vida. Una palabra, hermanos, diferente a cualquier palabra que nosotros hayamos escuchado. Una palabra que verdaderamente hace cambios, no solo en la mentalidad, sino en el corazón de las personas. Pero, ¿por qué una palabra que es tan perfecta, el Señor la lleva a nosotros que somos imperfectos? ¿Por qué, siendo nosotros tan frágiles, de barro, como dice la palabra, este hermoso tesoro es puesto en su iglesia, es puesto en todo aquel que en él cree? Porque el Señor desde el principio todo lo hizo perfecto. Adán y Eva eran perfectos. Y hoy esa palabra que el Señor estableció a través de profetas, a través de reyes, a través de hombres de Dios y a través de su Hijo Jesús y de los discípulos, busca llevar en nuestra vida esa perfección. Hemos caminado mal, hemos vivido mal, hemos pensado mal,
Pero a la luz de la palabra, es verdad que no tenemos ningún mérito, pero sí la palabra perfecciona nuestras vidas y cambia nuestras vidas. Y esa palabra perfecta está en nosotros, porque el Señor espera que el día de mañana, cuando su Hijo venga, podamos convivir con Él. Sí, Él hoy está donde no hay error, donde todo es perfecto. En el lugar donde está Dios, todo es perfecto. Pero quiero decirte, iglesia, que Él quiere habitar en ti y en mí. Él quiere habitar en ti y en mí. Qué grande bendición debemos de valorar. Que el Dios perfecto envía una palabra perfecta y quiere habitar en el hombre que hoy es imperfecto, pero que el Señor sabe que nuestra vida va a cambiar. Quiero que lean conmigo para que ahora sí se sienten. El martes por la mañana, creo que era el martes, apenas me desperté y el Señor me trajo este pasaje. Wow, le dije, Señor, y rápido me fui a buscar. Y me habló en el Salmo 19. Salmo 19. Vamos a leer del versículo 7, 8 y 9. Dice así: la ley de Jehová es ¿qué? Es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, dice el Señor. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. Cuando entramos en el tema, y digo entramos en el tema con Dios, porque de repente no sabemos hacia dónde el Señor nos lleva. Pero cuando entramos en esa comunión con nuestro Dios, empieza Él a revelar su palabra y a llevarnos hacia sus planes, a sus propósitos. Y nosotros debemos de testificar que su palabra es perfecta, porque es la única palabra que restaura corazones y familias enteras. Es la única palabra que modifica la manera de pensar y de vivir. Es la única palabra que puede cambiar raíces que por año han caminado mal, se han establecido mal, ideas y pensamientos que en un tiempo se caminaron de acuerdo a la experiencia, de acuerdo al conocimiento humano, pero cuando viene la palabra perfecta viene y derriba cualquier argumento, cualquier idea, todo aquello que se pueda levantar, dice la palabra, en contra de nuestro Dios, es derribado, porque su palabra es perfecta. A través de la historia, mucha gente ha querido echar abajo por tierra la verdad de la palabra. Ha querido buscar y estudiar y prepararse y especializarse para poder decir, Dios se equivocó. Pero pasarán los años y pasarán los tiempos, y las personas que se levantan en contra
ya no estarán y habrá otras que se quieran levantar. Y la palabra del Señor va a permanecer perfecta y fiel, porque el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, la ha expresado. Entonces, qué grande bendición que hoy nosotros podamos tener tan cerca una palabra que es perfecta, pero tiene algo muy particular, que es perfecta, pero que es enviada con todo el amor de nuestro Dios. Es una palabra que cautiva, es una palabra que hace doblar no solo rodillas, sino también corazones. Es una palabra, hermanos, que nos lleva a rendirnos. No puede haber alguien que conozca a nuestro Dios que no pueda rendirse delante de Dios. Por eso en esta tarde, hoy, rinde tu familia, rinde tu matrimonio, rinde tus hijos, rinde tus planes, rinde toda tu vida y todos tus proyectos a una palabra perfecta, y encontraremos ahí la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Dios. Este salmo, qué hermoso es este salmo. Y quiero decirte que cuando leemos lo que David escribió, podemos sentir cómo había esa conexión con Dios, cómo David dependía de Dios, cómo en su vida era una necesidad Dios. Por eso él podía expresarse de esa manera de nuestro Dios. Y cuando leemos este salmo, lo que David expresa lo hace con toda certeza y con toda convicción. Y dice: la palabra de Dios es perfecta. Y con toda, hermanos, determinación, con toda determinación nos dice que su ley, que la ley de Jehová es perfecta. Qué importante, hermanos, lo que David está diciendo. Cuando David dice es perfecta, quiere decir que la palabra de Dios es intachable, que la palabra de Dios está completa, que esta palabra que el Señor ha expresado no le falta nada, hermanos, no le falta nada, está completa la palabra de nuestro Dios. Sí. Y pareciera que David quiere entrar en el corazón de todo aquel que lea este salmo y decirnos: ¿sabes qué? Esta palabra que tú estás leyendo, esta palabra que me cautivó a mí, es una garantía sobre tu vida. Es la garantía que nosotros necesitamos. Por eso seguramente nosotros estamos de acuerdo con lo que David está expresando acerca de la palabra. ¿Y por qué digo que estamos de acuerdo? ¿Por qué digo seguramente estamos de acuerdo? Porque nosotros hemos tenido la grande oportunidad de conocer a ese Dios perfecto, a ese Dios extraordinario, a ese Dios victorioso, a ese Dios, hermanos, que es un Dios vencedor, un Dios que a través de la palabra nos ha hablado de sus grandes victorias, un Dios que ha hecho que muchos corazones a través de su palabra se puedan rendir a Él. Y sabes que este mismo Dios, que por siglos ha hablado,
es el mismo que sigue buscando a través de los tiempos hablar al corazón de la humanidad. Es el Dios que cuando vamos a la palabra siempre se ha esforzado, no una, sino muchas veces, para que nosotros le podamos creer, para que no dudemos, para que no le cuestionemos. Un Dios que nos muestra las evidencias a través de profecías que se cumplen y que están por cumplirse, a través de palabras que se profetizaron muchos años atrás y que hoy se pueden cumplir. ¿Por qué? Dice 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por el Dios perfecto, por el Dios al que nunca le vamos a encontrar un solo error, por el Dios que nunca se equivoca y se equivocará. Y dice 2 de Pedro 1:20 y 21 que la escritura, hermanos, fue inspirada a los hombres santos de Dios para que a través del Espíritu Santo, ¿sí?, esa palabra se ha revelado hoy a nosotros. Dios inspiró a sus hombres santos. Quiere decir, hermanos, que esta palabra no tiene nada que ver con la voluntad humana. Dice que su palabra, hermanos, no tiene una interpretación personal o privada. Es una palabra, hermanos, que el Señor ha hablado para todo aquel que la crea. Una palabra para todo aquel que quiera modificar su forma de vivir, para todo aquel que quiera tener una forma diferente de pensar, para todo aquel que quiera conocer el corazón de Dios y quiera vivir conforme a su voluntad. Una palabra que es sembrada en los corazones, una palabra que puede germinar y no solo puede crecer, sino es una palabra que puede dar frutos y frutos en abundancia, porque es una palabra que trae bendición a 30, a 60 y al 100. Es una palabra llena de bendición. Pero lo importante es que lo creamos. Lo importante es que nuestra tierra esté preparada para recibir su palabra. Porque desde el principio el Señor ha sido claro con su palabra. Y Él ha querido a través de su palabra conquistar el corazón de su obra perfecta. Y al conquistarlo, quiere decir que ahora mis prioridades están puestas en el Dios perfecto. ¿Sí? Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto vienen de lo alto. Dice que vienen del Padre de las luces. Dice que no hay cambios en Él, que no hay mudanza en Él, ni sombra. El Señor, todo lo que Él dice, lo mantiene firme. Nosotros los seres humanos, en nuestra vida hacemos una y otra modificación. Nosotros muchas de las veces decidimos algo y después lo cambiamos. Si analizamos en nuestra vida, hay muchas cosas que en el trayecto de nuestra vida
hemos hecho cambios y hemos dicho, ¿sabes qué? No, es que ahora esto es lo mejor y hacemos el cambio. Nuestro Dios no. Nuestro Dios no cambia. Él lo hará. ¿Por qué? Porque esa es su esencia. Esa es, hermanos, la realidad de Dios. Un Dios firme. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Un Dios que no cambia. Un Dios que bendice. Un Dios que espera a que nosotros podamos entender su hermosa palabra. Dice que Él es el Padre de las luces. Cuando Él vive en nosotros, cuando verdaderamente yo le abro mi corazón, cuando verdaderamente yo renuncio a todo aquello que no tiene una comunión con el Señor, cuando yo reconozco que la palabra perfecta de Dios es la que debe de guiar mi vida, quiero decirte, hermanos, que jamás habrá oscuridad en tus vidas, porque Él es el Padre de las luces. Pero Él quiere que tú y yo confiemos en Él. Él quiere que tú y yo vivamos su palabra. Él quiere que tú y yo tengamos un corazón donde Él se entrone en Él y Él sea el que decida sobre nuestra vida. Eso es lo que Él espera, que tú y yo podamos creer a su palabra y podamos entender que es una palabra perfecta que me va a ayudar a caminar correctamente, que me va a ayudar a alcanzar victorias, que me va a ayudar a definir una vida madura y una vida de acuerdo al corazón de nuestro Dios. Mire, dice Isaías, vamos a ir un poquito aquí adelante a Isaías 26. Vamos a leer el versículo 4. Bueno, lo vamos a leer desde el versículo 3. Desde el versículo 3. Dice así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ¿qué? Porque en ti ha confiado. Guardarás en completa paz. No es tengo dinero, pero no tengo salud. Tengo salud y no tengo dinero, pero no tengo una familia. Quiero decirte que la completa paz del Señor es: puedo no tener dinero, puedo no tener tener salud, puedo no tener una familia, y puedo sentir la paz que viene del Señor. Puedo sentir esa completa paz si yo persevero en confiar en Él. Si yo persevero en confiar en Él. Si yo busco a Dios porque quiero tener paz, porque me falta esto, me falta aquello, me falta aquello, te va a volver a faltar. Pero si en medio de la necesidad de lo que nos falte, le buscamos confiadamente, perseveramos en su palabra, el Señor hará descender sobre nosotros de su paz incomparable. Dice que Él guardará en completa paz nuestra vida, en completa paz. Y luego dice el versículo 4: confiad en Jehová, ¿cuándo? Perpetuamente. Quiere decir, para siempre. Para siempre necesitamos confiar en Él. ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, hay un refugio permanente en nuestro Dios. Es una propuesta que a través de los tiempos Dios ha hablado a la humanidad. Es algo
que viene del corazón de nuestro Dios y que Él nos dice: adelante, confía en mí, adelante, búscame. Que nosotros, hermanos, podamos perseverar en confiar en nuestro Dios, en poner nuestra confianza solo en Él, sin ninguna reserva. Creer a la palabra, saber que su palabra es perfecta, que su palabra no se equivoca. Pero para poder entender que su palabra es perfecta y no se equivoca, es necesario que tú y yo la vivamos. Es necesario que entendamos qué es la prioridad de Dios, qué es lo que Dios demanda, lo que Dios quiere. Porque si yo quiero mezclar mis planes y mis propósitos contra los planes de Dios, nunca voy a poder tener esa conexión. Pero si yo me rindo al Señor, yo lo busco a Él por sus proyectos, por sus propósitos en mi vida, entonces el Señor me dará lo que también Él sabe que yo necesito, porque su palabra es perfecta. Mire, dice Isaías ahí mismo en el 102. No, perdón, es el Salmo 102. ¿Tiene calor? ¿Tiene calor? ¿No? Si tienen calor pueden prender los climas, si tienen calor. Dice el versículo, fíjese bien, el versículo 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Qué profundo es este pasaje. Cuántas verdades encontramos en él. Un pasaje, hermanos, que nos muestra a un Dios eterno, a un Dios soberano, a un Dios que no tiene límites. El tiempo no pasa por nuestro Dios. Todo podrá pasar y envejecer, pero nuestro Dios siempre permanece siendo el mismo, junto con la palabra que Él ha hablado. Un Dios que nos invita, hermanos, que nos brinda la oportunidad de conocer la seguridad y el respaldo que encontramos en Él. Es más, quiero decirte que hasta el mismo Dios nos empuja en su palabra cuando dice: pruébame, pruébame. Y nos reta en la palabra: pruébame. Y podemos decir que muchas veces el hombre, la mentalidad del hombre, busca otras alternativas y no a Dios. La mentalidad del hombre tiene otras prioridades. En la mentalidad del hombre hay otras ideas que cuando ya no tenemos más opciones, cuando se agotan las opciones, se nos agotan los consejos,
lo buscamos a Él. Y tocamos a la puerta. ¿Y sabes qué? Él nos espera con los brazos abiertos, listo para mostrarnos su fidelidad. Porque cuando ese corazón está buscando otras opciones, cuando ese corazón sigue esperando otro tipo de formas en las que puede alcanzar lo que necesita, su corazón no está rendido. Y justo cuando nosotros tocamos la puerta, justo cuando decimos, ya no tengo otra opción, no importa, el Señor no nos da la espalda. Él dice, este es el momento en el que puedo llegar a tu corazón y puedo trabajar en él. Es el momento óptimo para que tú me conozcas. En esos momentos en los que tenemos dolor, en los que viene la aflicción, cuando nos sentimos desalentados, cuando física y espiritualmente nos sentimos abatidos, cuando en nuestra condición nos sentimos vacíos, cansados, despedazados por los golpes de la vida, por las situaciones de la vida. Entonces es ahí cuando el Señor quiere mostrarse sobre nuestra vida, para que tú y yo podamos conocer su fidelidad y entender que su palabra es perfecta. Es perfecta. Ahora, fíjese bien. El Salmo 19, voy a ir porque este es nuestro salmo con el que estamos hoy expresando el corazón de Dios. Dice, sigue diciendo, la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Dice, convierte el alma, transforma el alma, nos hace diferentes. Ahora ya no es como yo quiera vivir, haciendo mi voluntad. Ahora somos guiados por su Espíritu Santo, hermanos. Ahora somos guiados por Él, ¿sí? Y a través de la historia, hermanos, el Señor ha hecho cambios extraordinarios en hombres y mujeres con condiciones muy difíciles. La palabra nos lleva, hermanos, que los pecados más rojos como el carmesí, la palabra los ha transformado para ser hombres no solo de bien, sino hombres que amen al Señor con todo su corazón. ¿Por qué? Porque no es cualquier palabra, porque es una palabra dada por el Dios perfecto, una palabra que tiene el poder para cambiar corazones. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra que hoy nosotros aquí tenemos es una palabra que parte el alma, que parte el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Una palabra que es contundente, una palabra que es completa, hermanos. Una palabra que hace mujeres y hombres nuevos para la gloria de nuestro Dios. Sí, eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas.
su palabra convierte el alma. Qué importante es dejar que el Señor convierta nuestra alma, que el Señor sane nuestra alma, que nosotros podamos probar que cualquier herida, que cualquier situación que haya dañado nuestra alma, la palabra es tan perfecta que la va a sanar, la va a cicatrizar y va a hacer borrar esas cicatrices porque es perfecta. ¿Qué más hace la palabra del Señor aparte de ser perfecta y de convertir el alma? Dice que también el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. En otra versión dice que hace sabio al pequeño. Nos habla de una persona, hermanos, sin propósitos, una persona con limitaciones, una persona, hermanos, que podamos calificar o calificarnos nosotros mismos como que lo que hacemos no rinde, no se logra, no fructifica, y tener nuestros pensamientos bloqueados, sentirnos incapacitados para todo lo que hagamos, perdiendo la confianza en nosotros mismos. La palabra de Dios tiene esta cualidad que nos hace sabios, y la palabra hace a un lado toda esa mentalidad y pone la visión de Dios sobre nosotros, y entonces ya no hay limitaciones, ahora hay decisiones, ahora hay metas, ahora hay proyectos, ahora mi mentalidad es totalmente cambiada, porque el Señor derriba los pensamientos y las equivocaciones que en nuestra vida hayamos tenido, las veces que nos hayamos equivocado, las cosas que hayan marcado nuestra vida. El Señor, a través de su palabra, las puede sanar y puede llevarnos a ser personas sabias, no para elegir lo que a mí me conviene. Es que ahora ya sé lo que a mí me conviene. Para elegir lo que a Dios le conviene, lo que Dios demanda de nosotros. Qué importante. ¿Qué más hace la palabra de Dios? Dice el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Eso hace, alegra el corazón. Ya no hay corazones apagados, ya no hay corazones apocados, ya no hay corazones contaminados, ya no lo hay. No hay corazones, hermanos, que sigan viviendo de la misma manera. Ahora todo es, hermanos, cambiado, porque ahora el Señor está sobre nuestra vida. No más corrupción sobre esos corazones, sino que tú y yo podamos entender que la palabra perfecta hace corazones nuevos, hace corazones limpios, hace corazones felices y hace corazones alegres, porque la palabra cambia nuestro lamento, dice, en baile, en danza, en alegría, transforma nuestra mentalidad. Aquello, hermanos, que estaba trabajando sobre nosotros, aquello que no podía ser derribado sobre nuestra vida, es totalmente cambiado, porque la palabra de Dios es perfecta. Sí. ¿Qué más hace la palabra? ¿Qué más necesito que haga la palabra en mí? Dice
los preceptos de Jehová es puro. ¿Qué es lo que hace? Alumbra los ojos. Ya no vamos a mirar con nuestros ojos carnales. El Señor va a poner en nosotros una visión nueva, donde ahora veamos con los ojos de la fe. Y dice Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que entendamos a la esperanza que hemos sido llamados. Ahora habrá en nosotros una visión diferente. Ahora miraremos las cosas de otra manera. Ahora nos llevará a ver que mi vida puede ser transformada completamente por la palabra, que la vida de mi hijo, la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, que la palabra de Dios tiene ese diseño para transformar corazones y cambiar la forma de pensar, de vivir, la forma de actuar. Dice, alumbra los ojos. Entender que esta palabra perfecta podemos expresarlo sin equivocarnos, que en ella no existe ningún error, ninguna contaminación, que el Dios perfecto lo ha hablado y que Él lo cumplirá. María dijo una vez, cuando el ángel se le apareció y le dijo tantas cosas que iban a pasar en su vida: ¿y cómo será esto? A veces no sabremos cómo será lo que viene. A veces no sabemos cuándo ni cómo, pero el Señor sí sabe cuándo será lo que Él ha prometido, porque su palabra lo cumplirá. Es, hermanos, una palabra que de por sí trae sanidad. Es una palabra que es sana. Es una palabra que Dios escogió. Que Dios escogió con todo su corazón, para que nosotros podamos entender que necesitamos en nuestra vida esa palabra perfecta, que esa palabra perfecta nos ayudará a caminar en el trayecto, en el tiempo que Dios haya determinado que nosotros caminemos en este mundo. Esa palabra perfecta nos llevará a alcanzar hasta que Él nos llame o hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Pero es una palabra, hermanos, que está ahí, que siempre estará ahí, y que el Señor espera que nosotros la abracemos, nos enamoremos de ella, que sea la prioridad sobre nuestra vida, para que esa palabra perfecta cumpla el propósito de Dios. Es una palabra, hermanos, que se cumple. Cuando se está hablando, la ley de Jehová es perfecta. No solo la ley, sino toda la palabra es perfecta. ¿Qué necesitamos rendir a Dios? ¿Qué es lo que no nos ha convencido para poder caminar de acuerdo a su voluntad? ¿Qué es lo que todavía hace ruido sobre nuestra vida? ¿Qué cosas todavía estamos negociando en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos frena y nos impide
para creer a una palabra perfecta, de un Dios perfecto, de una palabra que a través de los siglos nos muestra que es una palabra poderosa, que es una palabra que verdaderamente mueve montañas, que es una palabra que hace prodigios, que es una palabra de señales y de milagros, que es lo que no hemos dejado que el Señor conquiste en nosotros. ¿Qué áreas de nuestra vida se han levantado como una muralla para que la palabra de Dios no pueda traer el convencimiento? Es una palabra perfecta, diseñada para cada una de nuestras necesidades. No hay nada que tú y yo hayamos vivido y que en otras generaciones vivan que la palabra de Dios no traiga la respuesta, porque es una palabra perfecta. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Quisiera que se pusiera de pie, mi hermano. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. En todo lo que Dios ha inspirado, desde Génesis hasta Apocalipsis, está el corazón de Dios. Y mostró un corazón tan amoroso, un corazón tan entregado, mostró el amor incomparable que no se puede medir, cuando envió a su Hijo para conquistar los corazones del mundo. Que hoy, que tú y yo estamos aquí, perseveremos en que su palabra perfecta se cumpla sobre nuestras vidas y transforme en nosotros lo que Él ha determinado transformar sobre nuestras vidas. No hay nada que quede de pie delante de nuestro Dios. Todo se rinde delante de Él. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos. David, yo no puedo decir que solo este día estaba inspirado. Yo no puedo hablar solo de aspiración, de inspiración. Sino cuando veo lo que escribió David, puedo entender que él te amaba, Señor, con todo su corazón. Y antes de mostrar todo lo que hace tu palabra,
inicia este salmo diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuánto amor hacia ti, Señor. David pudo testificar no solo los momentos del presente cuando le dabas la victoria, cuando le dabas las señales, cuando hacías los milagros, sino David fue testigo de cómo, siendo un muchacho, pasaron los años y fue ungido rey, y llegó el momento que se cumplió tu palabra. De los mejores reyes que te han amado, de los mejores que se han entregado, Señor bendito, que tu obra se cumpla en nuestras vidas. Que dejemos de cuestionar y creamos a tu palabra perfecta. Una palabra, Señor, que nos desafía todos los días a que nuestra fe vaya en aumento, a que día con día te conozcamos más, a que entendamos, Señor, que una palabra perfecta quiere llegar a conquistar el corazón de la humanidad, para que podamos formar tu iglesia y vivir contigo como tú lo planeaste desde un principio, y more contigo, Señor, la perfección de la humanidad. Qué importante es reconocer que nos hemos equivocado. Qué importante es entender que a veces vemos nuestras prioridades, lo que creemos que nos conviene, pero que podamos mirar, Señor, lo que dice tu corazón y entender que tu palabra perfecta se cumplirá, porque es poderosa, Señor. Gracias, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por entender a través de tu palabra cuánto nos amas. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Exaltamos tu precioso nombre y reconocemos, Señor, tu favor sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, por una palabra perfecta que nos lleva a encontrar la perfección delante de ti. Gracias. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias. Amén, Señor. Estoy
¿Qué le faltará? ¿Qué le faltará a nuestro Dios hacer en nosotros? ¿Qué le ha faltado a nuestro Dios mostrar en nuestra vida para convencernos de lo que anhela su corazón? La palabra de Dios con toda seguridad puede hacer todo lo que necesitamos. Todo. Atrévete a exponerlo delante de la palabra. Y la palabra todo lo transforma, todo lo cambia y lo alinea de una manera que ni nos imaginamos que puede suceder, porque es nuestro Dios perfecto. Amén. Dale un aplauso al Señor, dale la gloria a nuestro Dios en esta tarde, agradecidos por una palabra perfecta para nuestra vida, para nuestra vida. No hay otra palabra que el corazón del hombre necesite, esa palabra perfecta. Amén. Bueno, quisiera que tomara su lugar un momento, mi hermano. Oh.